Muy buenas noches a todos mis hermanos. El Ministerio Fe en el siglo XXI le da la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran conectados, como así también a aquellos que van a poder ver este video con posterioridad. El tema que vamos a tratar hoy día, mis hermanos, es acerca de la paz del salvado. Y la lectura bíblica se encuentra en 1 de Pedro 3, versículos 10 al 12. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice así: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Vamos a orar entonces delante del Señor para que Él nos dirija por medio de su Santo Espíritu y para que todo lo que nosotros podamos aprender sea de mucha bendición para nuestras vidas. Padre Santo cariñoso, te damos tantas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder estar reunidos en tu nombre, delante de tu presencia, para poder recibir esta enseñanza de tu palabra. Te damos gracias también por habernos dado, Señor, ese don de la salvación. Humildemente, Señor, te pedimos que tú nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu para que todo lo que podamos aprender sea de mucha edificación para nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, en la palabra del Señor vemos que Pedro cita el Salmo 34, algunos versículos, ¿no es cierto?, de este salmo. Y este salmo, mis hermanos, nos muestra la felicidad de aquellos que confían en su Salvador. Ya nosotros como hijos salvados del Señor tenemos que estar confiando en Él, porque Él es nuestro Salvador. Y Pedro, vemos que nos indican estos versículos, ¿no es cierto?, el comportamiento ideal del salvado, ¿ya? El salvado ha sido llamado para heredar la vida eterna y esa es una bendición, mis hermanos. Todos sabemos que vamos a heredar la vida eterna si nos mantenemos fieles al Señor, ¿ya? Y también para poder recibir, ¿no es cierto?, la bendición de la paz. Mire qué importante, porque a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la paz, ¿ya? Para estar en un estado de paz, que es tan importante hoy más que nunca, ¿no es cierto? Nos encontramos enfrentando mucha violencia, ¿ya? También amenazas de guerra en todo lugar, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Y por eso necesitamos la paz. Y el resultado de la bendición en la vida del salvado es amar la vida y ver días buenos. Eso es lo que dice Pedro. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Todos queremos ver días buenos. Queremos que se acabe esta violencia. Y aquí nos está dando una pauta el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tenemos que apartarnos del mal, mis hermanos. Dice, apártese del mal, haga el bien. Entonces aquí tenemos una clave, ¿ya? Para ver días buenos, yo debo de alejarme del mal, ¿ya? Alejarme del mal y hacer el bien. Incluso aquellos que me hacen mal, tengo que hacer el bien. Y después dice, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala, ¿ya? Entonces, vemos que el Señor nos está hablando acerca de cómo nosotros podemos ver días buenos, ¿ya? Tenemos que refrenar nuestra lengua del engaño, de la mentira, y hacer el bien a todos, y buscar esta paz y seguirla. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que tenemos que buscar varias cosas, y una de ellas, por ejemplo, dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También en uno de los proverbios, su palabra nos enseña que debemos buscar la sabiduría, ¿ya? Como un tesoro. Tenemos que buscarla como algo valioso.
Y la paz, ¿no es cierto?, también es algo que nosotros debemos buscar, ¿ya? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, ¿ya? Busque la paz. Es algo que tenemos que buscarla para encontrarla. No la vamos a encontrar si no la buscamos. Entonces el Señor nos está enseñando algo maravilloso, ¿ya? Porque yo creo que todos nosotros deseamos tener paz en nuestro corazón, estar en ese estado de paz, porque cuando estamos con paz estamos felices, estamos gozosos, sin preocupación, estamos tranquilos y estamos confiando también en el Señor. Jesucristo es quien nos da la paz. Eso es lo que dice su palabra. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire qué maravilloso. Ya con esta paz que nos ofrece el Señor, no voy a estar en ese estado de miedo. ¿Ya? No voy a tener miedo. Cuando yo era muy pequeña recuerdo que a veces con mi hermana mayor nos acostábamos juntitas, sentíamos miedo y prendíamos la luz. Ahí empezábamos a quedarnos dormidas con la luz prendida. Así que de repente mi papá llegaba a la pieza a preguntar por qué estábamos con la luz prendida. Y le decíamos que teníamos miedo. Y él lo que hacía era tomarnos de nuestras manos y orar con nosotros. Y nos ungía y reprendía ese espíritu de miedo. Y así nosotros podíamos dormir tranquilamente, plácidamente. Qué maravilloso es que el Señor, ¿no es cierto?, nos llena de paz, pero tenemos que inclinarnos delante de su presencia, ir a las plantas del Señor para que Él nos dé esta paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces un corazón turbado, mis hermanos, significa que le falta la paz, que está en un estado de miedo, de inseguridad, de intranquilidad, y por eso les falta la paz, ¿ya? Pero el Señor les ofrece la paz para aquellos que están con este corazón turbado, ¿ya? La paz del Señor está disponible para todos, porque Él trajo al mundo la paz. Para todo el que quiere tener paz, el Señor se la va a dar. Pero tiene que ir a las plantas del Señor a buscar esta paz, ¿ya? A ese corazón que está tan necesitado, con miedo, con inseguridad, el Señor le ofrece la paz, ¿ya? Y pareciera ser que a todos nos hace falta la paz. A todos nos hace falta la paz, porque los tiempos que estamos viviendo hoy día, mis hermanos, son tiempos sin paz. Sin paz. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. La violencia aumenta cada día más. Cada día más vemos que aumenta la violencia. Las estadísticas, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar cada día son más altas. Entonces vemos que en todas partes hay violencia, en todas partes. Entonces el Señor nos ayude para que podamos tener un corazón en estado de paz, no en ese estado de miedo, ¿ya? Su palabra dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ya? Y aquí la palabra del Señor nos está haciendo una invitación para que nosotros dejemos esa carga de ansiedad delante de su presencia, esa aflicción, esa angustia que nos agobia, mis hermanos, que nos oprime. Vengamos a las plantas del Señor y ahí la depositamos, porque el Señor nos va a aliviar, ¿no es cierto?, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, las preocupaciones, porque vemos un futuro incierto y nos preocupamos más de la cuenta. Allí tenemos que entregar, ¿no es cierto?, esa ansiedad, porque Él cuida de nosotros, porque Él tiene cuidado de todos nosotros, tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí, y esa debe ser mi confianza, esa debe ser nuestra confianza. Siempre estamos escuchando, ¿no es cierto?, a través de las noticias acerca de lo que ocurre en el mundo y vemos que hay amenaza de una tercera guerra mundial y
Estas noticias, ¿no es cierto?, las vemos también en los colegios, violencia en los colegios, en las calles, en todo lugar estamos viendo violencia, guerras, conflictos. Pero el Señor nos está ofreciendo esa paz para ese corazón que está con miedo, ¿ya? Porque es normal muchas veces sentir ese miedo, esa preocupación. Pero ahí es donde tenemos que ir a las plantas del Señor para que eso no nos invada, mis hermanos, para que eso no nos domine, sino que con esa confianza podamos ir a las plantas del Señor. Porque todo aquel que necesita, ¿no es cierto?, esa paz, tiene que buscarla, ¿ya? Tiene que acercarse al Señor para que el Señor, ¿no es cierto?, pueda entregar esa paz, ¿ya? Todos necesitamos paz, ¿ya? Yo necesito paz. Yo creo que usted también necesita esa paz y solo la puede entregar nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Y por qué necesito tanta paz? ¿Por qué usted necesita tanta paz? ¿Por qué necesitamos nosotros los cristianos tener paz, mis hermanos? ¿Por qué debemos tener paz en nuestro corazón? Cristo está en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, tenemos que tener paz, ¿ya? Pero a veces sentimos que no está esa paz. Hay falta de paz. Hay falta de paz. Nos falta la paz. Tal vez porque la hemos dejado de buscar, mis hermanos. A lo mejor yo la he dejado de buscar. Usted igual ha dejado de buscar esa paz ahí en las plantas del Señor. A lo mejor buscamos la paz en otras cosas, en cosas vanas, en cosas materiales. Y no nos acercamos a la presencia del Señor para buscar esta paz. Necesitamos tener la paz del Señor en nuestros corazones, ¿ya? Y necesitamos pedirla a los pies del Señor, con oración, con ruego, con petición, con acción de gracias. Su palabra dice eso. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estéis preocupados, por nada estéis intranquilos, por nada estéis inseguros, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, con agradecimiento, porque siempre tenemos que agradecer al Señor por lo que Él nos da, porque Él hasta este momento nos ha guardado y nos ha protegido en medio del peligro. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna anécdota o experiencia acerca de esto, cómo el Señor nos ha librado de los momentos de peligro. Entonces tenemos que tener esa acción de gracia. Ir a las plantas del Señor con acción de gracia. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Qué maravillosa su palabra, porque su palabra nos llena de seguridad, nos llena de tranquilidad. Y la oración y la paz, ¿no es cierto?, están íntimamente vinculadas. Y por eso que yo siempre tengo que estar en oración y pidiendo al Señor lo que me falta. A lo mejor no solamente me falta la paz, a lo mejor me faltan muchas más virtudes, mis hermanos. Pero ahí tenemos que ir a las plantas del Señor para que Él vaya, ¿no es cierto?, llenándonos de esas virtudes que necesitamos. Entonces, para poder experimentar la paz, mis hermanos, yo tengo que ir a las plantas del Señor para que el Señor me libre de ese agobio, de esa desesperación. A veces nos desesperamos, muchas veces sentimos esa opresión también en nuestro corazón porque nos falta la paz. Nos falta la paz. Los cristianos, mis hermanos, tenemos que tener paz. Es necesario que estemos llenos de paz porque somos hijos del Señor, ¿no es cierto?, redimidos por la sangre de Cristo. Y es importante también tener paz, porque nosotros como cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ser pacificadores. Pacificadores, ¿ya? Y para ser un pacificador, tengo que tener paz en mi corazón, ¿ya? Su palabra en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Entonces estamos llamados, podemos ser pacificadores,
Dice, bienaventurados los pacificadores. Y bienaventurado significa una persona que está en completa paz. Es una persona que está llena de gozo, dichoso, floreciente, feliz. Feliz son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y pacificador significa alguien que está en completa armonía, ¿ya? Seguridad, tranquilidad, está en descanso. No está en ese estado de aflicción, en ese estado de miedo o de ansiedad, mis hermanos. Está libre de todas aquellas cosas. Por eso que es importante que nosotros nos llenemos de paz para poder sentir ese gozo. Yo creo que todos los que conocen al Señor han conocido el gozo de la salvación. Y la paz que sobreabunda, ¿no es cierto?, nos va a llenar de gozo. Vamos a permanecer en ese gozo también. Su palabra dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. A veces cuando surgen discusiones en el hogar, problemas, ¿no es cierto?, una palabrita puede agrandar el problema, ¿no es cierto? Una palabra áspera, en vez de resolver el problema, se agranda más. Y por eso que es tan importante conocer este proverbio, porque la blanda respuesta quita la ira, o sea, la suaviza, la apacigua, mis hermanos. Y los pacificadores tenemos que cumplir esa labor, ¿ya? Apaciguar, ser mediadora de paz entre un conflicto, entre una pelea, una discusión en el hogar. Siempre estamos enfrentando problemas. Nuestros hijos enfrentan problemas en el colegio, los jóvenes en la universidad, el esposo en el trabajo. Y ahí es cuando tiene que cumplir esta labor, hacer esta labor de ser pacificador, ¿ya? Si hay algo en que nosotros debemos caracterizarnos es en ser pacificadores, ¿ya? Nosotras las mujeres que por lo general estamos en el hogar, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, tenemos que ser esas madres pacificadoras, esposas pacificadoras, ¿ya? Cuando surgen algunos problemas, algunas desavenencias, ahí tenemos que estar nosotros como pacificadoras, ¿ya? Aunque se dice que las mujeres son más conflictivas que los hombres, pero eso depende, porque si Cristo está en mi corazón, mis hermanos, entonces yo voy a poder cumplir ese rol de ser una madre pacificadora, de mediar entre mis hijos. A veces los hijos también pelean, discuten, pero ahí yo debo estar, ¿no es cierto?, como una mamá pacificadora. ¿Ya? Si Cristo está en mi corazón, si estoy siempre inclinada ante su presencia, voy a tener esa paz para poder, ¿no es cierto?, ser pacificadora. Su palabra también dice que así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Una mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo la puede edificar? Pacificando, siendo una pacificadora, contribuyendo a la paz. ¿Y qué es lo que contribuye a la paz? La armonía, la comprensión, el acuerdo, todas esas cosas, el respeto contribuye a la paz. Entonces el Señor nos dé cada día de su gracia para que podamos cumplir, ¿no es cierto?, estos roles tan importantes en el hogar con nuestros hijos, porque todo lo que está sucediendo en el mundo, mis hermanos, se transmite también en los colegios, en los trabajos también. Y como nuestros hijos van, ¿no es cierto?, al colegio, ellos también enfrentan mucha violencia. En los colegios hoy en día estamos viendo, ¿no es cierto?, la violencia. Muchos niños son víctimas del bullying y ellos están enfrentando esa violencia, mis hermanos. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos, las noticias, ¿no es cierto?, que a través de las redes sociales nos enteramos, estamos incluso sobreinformados muchas veces, afectan nuestras vidas, afectan a nuestros hijos, nuestro hogar, ¿ya? Las familias se ven afectadas
por todas estas cosas que están pasando, ¿ya? Y por eso que necesitamos ser pacificadores, ¿ya? La mujer cristiana necesita cumplir esta labor como una pacificadora en el hogar, ya traer la paz, tranquilizar, porque nuestros hijos también se sienten atemorizados a veces de ir al colegio, sienten ese miedo. Y por eso que tenemos que nosotros apaciguar, suavizar, motivarlos a que ellos también se inclinen delante de la presencia del Señor, que podamos ir en oración antes de salir al colegio, antes de dormir, que ahí, ¿no es cierto?, nos arrodillemos para pedirle al Señor que Él llene sus corazones de paz a estos niños pequeños, a los jóvenes, que podamos tener ese hábito de la oración, mis hermanos. Eso es importante, que también podamos enseñar esto en nuestros hogares. Hay un salmo que es muy conocido, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo, cuando era pequeña, yo me lo aprendí de memoria. Y a veces mi padre y mi madre nos hacían repetir este salmo. Cuando teníamos que acostarnos, era como una oración que hacíamos, repitiendo este salmo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos que la seguridad, mis hermanos, y el descanso la da el Señor, ¿ya? Cuando nos cobijamos bajo esta sombra maravillosa, vamos a sentir esa seguridad, esa protección de parte del Señor. Ayúdenos al Señor para que estemos siempre acercándonos a la presencia de Él y podamos estar llenos de paz. Hay una historia maravillosa, un ejemplo maravilloso en la Biblia que nos muestra de una mujer pacificadora, mis hermanos, que tuvo que enfrentar un problema. Y esta historia está en 1 Samuel 25, del 1 al 44, usted la puede leer en su casa. Y esta mujer cumplió esta labor de ser pacificadora en medio de una amenaza de muerte, ¿ya? La historia de Abigail, yo creo que todos la conocemos. Fue una mujer que se vio enfrentada a un veredicto, ¿ya? Al veredicto del rey David, cuando se encontraba huyendo del rey Saúl. Y recurrió, ¿no es cierto?, a la casa de Nabal, ¿ya? A Nabal. Nabal era un hombre que no se podía hablar con él, un hombre perverso. Mandó a unos jóvenes a pedir provisiones para ellos y este hombre se las negó. Y cuando David se enteró de esto, se enardeció de ira, ¿ya? Y decidió vengarse. Entonces, cuando Abigail se entera de este veredicto, esta mujer sabia, llena de paz, llena de sabiduría, reflexionó frente a este problema. No actuó en forma alocada, ¿ya? Sino que reflexionó, discernió y actuó en forma prudente. Ya no le fue a pedir cuenta a su esposo, sino que ella asumió la responsabilidad. Y como pudo, llevó las provisiones que este rey quería y se enfrentó a este rey. Y se inclinó a tierra, mis hermanos, humildemente a suplicarle que no cometiera ese error, que no cometiera, ¿no es cierto?, esa venganza. Y así, con estas palabras llenas de paz, llenas de sabiduría, Abigail, ¿no es cierto?, pudo convencer a este rey. Lo hizo razonar, mis hermanos. Lo hizo razonar. Y este rey reconoció que Jehová había tenido misericordia de él y había usado a esta mujer para que impidiera esta venganza, este derramamiento de sangre. Entonces vemos que ser pacificadores, mis hermanos, es una labor de mucha importancia, porque podemos evitar una catástrofe, ¿ya? Algo, pero que puede destruir nuestras familias, mis hermanos. Por eso que es necesario que nosotros seamos pacificadores. Finalmente, el que hizo justicia fue el Señor. El Señor hizo justicia con Nabal. Y cuando murió y se enteró David, reconoció que Jehová había hecho justicia. Y reconoció también que gracias a esta mujer, él no había cometido ese error. Y por eso que después, ¿no es cierto?, la manda a llamar
para tomarla como mujer. Y aquí vemos la tremenda bendición para Abigail por haber actuado como una pacificadora. Qué maravillosa esta palabra. En esta historia podemos encontrar muchas enseñanzas, muchos principios que a nosotros, mis hermanos, nos ayudan para conducirnos conforme a la voluntad del Señor. Hay un proverbio también que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire qué importante es tener paz. A lo mejor por ahí alguno de ustedes tiene un enemigo. ¿Cómo puede contagiarlo con esta paz? Haciendo lo que agrada a Jehová. Estar ahí a las plantas del Señor llenándose de paz, para que también esa paz se pueda contagiar. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces nosotros necesitamos contagiar esta paz, mis hermanos, para aquellas personas que no la conocen, para aquellas personas que no hacen la guerra, para aquellas personas, ¿no es cierto?, que son nuestros enemigos, pero el Señor dice que tenemos que amarlos. Y una de las virtudes que tenemos que tener para poder tratar a estas personas es la paz. Porque yo creo que Abigail sabía muy bien tratar a su esposo, porque su esposo, nadie podía hablar con él. Pero Abigail sabía controlarlo, porque ella tenía paz en su corazón. Sabía en qué momento podía conversar con él. Y por eso, ¿no es cierto?, vemos esta maravillosa historia que tiene un final feliz, un final en que vemos la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que cada día buscar al Señor a las plantas. Y sabemos que esta virtud, la paz, es una virtud del Espíritu Santo. Y por eso que tenemos que diligentemente, mis hermanos, buscar la presencia del Espíritu Santo para que su Espíritu nos dé esta virtud, nos llene de paz y de muchas virtudes, ¿ya? La paz es una parte del fruto del Espíritu Santo. Hay muchas virtudes de las cuales nosotros estamos necesitados. Y no solamente le podemos pedir paz, sino que muchas cosas más: paciencia, benignidad, bondad, todas las 9 virtudes del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Gálatas 5, 22-23. Entonces, solo el Espíritu Santo puede producir paz en nuestro corazón, mis hermanos. No es algo que proviene de la materia. Es el Espíritu Santo quien produce la paz en nuestro corazón. Si nos falta la paz, es porque no le estamos dando cabida al Espíritu Santo. ¿Le falta la paz a usted? ¿Me falta la paz a mí? Sí, a mí me falta la paz. El Señor me está hablando a mí, primeramente, en esta tarde, porque yo necesito de la paz del Señor. Necesito de su Espíritu Santo. Estar llenos de la presencia de Dios. Qué maravilloso. El Señor nos llene de paz, ¿no es cierto? Su palabra dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Cuando estamos en paz, estamos gozosos, estamos felices, florecientes. Bienaventurados los pacificadores. Nos sentimos bienaventurados, dichosos, llenos de gozo y de felicidad. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, solícitos, diligentes, preocupados, ¿no es cierto?, de que estemos preocupados en guardar la unidad del Espíritu, de estar en comunión con el Señor, en esa unidad y en el vínculo de la paz. Entonces el Señor nos está invitando. Le está haciendo una invitación a usted, mi hermano, ¿ya? A mí también me está haciendo una invitación a estar llenos de paz y ser pacificadores. Ser pacificadores, a estar llenos de paz. Entonces, si usted considera que necesita ser un pacificador, a lo mejor está enfrentando un problema en su trabajo, con la familia, porque nos faltan las discusiones, las peleas entre hermanos, con el papá y la mamá. A lo mejor necesita ser
un pacificador en el colegio, en la universidad. Bueno, aquí está la paz, aquí está la invitación, mis hermanos. Él nos puede llenar de paz, pero tenemos que buscarla. Busque la paz en el Señor. Ahí tenemos que buscar la paz, ¿no es cierto? En el Señor. Él nos está enseñando cómo podemos ser pacificadores. Aquí nos está entregando, ¿no es cierto?, las claves o la enseñanza para que nosotros sepamos cuáles son los pasos que tenemos que dar. Y hemos estado aprendiendo que tenemos que ir a las plantas del Señor. Su palabra dice, si es posible, en cuanto dependa de ti o de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué difícil. No es fácil, mis hermanos. No es fácil estar en paz con todos los hombres, con todas las personas, sobre todo con aquellos que nos hacen la vida imposible. Pero el Señor está diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otra parte de su palabra dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. No nos tiene que faltar nadie, aunque me caiga mal esa persona, aunque haya peleado con ella, ¿no es cierto? A veces pasan años, muchos años, cuando pelean en la familia, los hermanos. Ojalá que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que para vivir una vida santa y en paz con los demás, mis hermanos, es necesario, ¿no es cierto? Es necesario estar a las plantas del Señor, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor. Si yo no estoy en comunión con mi hermano, con mi madre, con mi padre, es muy difícil que yo pueda estar en comunión con el Señor, que yo pueda estar en comunión con su Espíritu Santo. Por eso que es importante que nosotros estemos siempre llenos de paz para que cuando ocurran estas discusiones o peleas en la casa, yo pueda ser esa persona que pueda suavizar, apaciguar, ¿no es cierto? Responder en forma blanda, no en forma áspera, sino que para que todos puedan ser llevados a la reconciliación. Ayúdenos el Señor para que podamos estar llenos de paz siempre. Por eso que el Señor nos está invitando en esta tarde, en esta noche, a buscar la paz, mis hermanos. A buscar la paz. Únase con su esposa, únase con su esposo y sus hijos en oración y busquen la paz. Den cabida al Espíritu Santo para que los llene de paz y de todas esas virtudes que necesitamos en estos tiempos, mis hermanos, para poder seguir adelante, para no dejarnos vencer por la angustia, por la aflicción, por la desesperación. Flaqueamos, sino que el Señor nos fortalezca a través de su Santo Espíritu. La paz es muy necesaria, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de conflicto. A veces en la iglesia igual ocurren conflictos. Qué pena es poder, ¿no es cierto?, estar en conflicto con un hermano que lo estamos viendo siempre en la iglesia. Es triste lo que se está viviendo, mis hermanos, porque esto está ocurriendo hoy, en tiempo presente. Pero ahí tenemos que estar como los pacificadores, ¿no es cierto?, apaciguando, suavizando las cosas. Su palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que no estemos en ese estado de miedo, de terror, de angustia, desesperación. Nuestro corazón turbado, porque no le damos cabida al Espíritu Santo, porque hemos dejado de buscar la paz. Pero el Señor en esta tarde nos está llamando para llenarnos de paz, mis hermanos, para tener esta virtud tan necesaria, tan importante en nuestras vidas, que ojalá yo nunca me sienta en ese estado de miedo, sino que como una hija de Dios, como una hija salvada por la sangre de Cristo, pueda estar firme, valiente,
dispuesta a luchar contra el enemigo, porque estoy armada con la armadura de Dios y me he puesto la armadura de Dios. La presencia del Espíritu Santo es la que me hace ser valiente. La presencia del Espíritu Santo a usted lo va a llenar de valentía, de todas esas virtudes que necesita para seguir adelante. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y nos llene de paz. ¿Ya? Nos llene de paz. Se lleve toda esta carga, estas ansiedades, este miedo. Necesitamos ir a las plantas del Señor. Oremos al Señor. Pasemos a orar al Señor. Yo le invito a usted, aunque esté ahí en su hogar, mi hermano, mi hermana, pero hínquese, clame al Señor y pida esta paz al Señor, porque necesitamos recibir esta paz en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Santo, cariñoso, cuántas gracias te damos por esta maravillosa palabra, por esta maravillosa bendición que tú nos ofreces. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Y en esta hora te suplicamos, Señor, humildemente, que tú desciendas con esa paz, con esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu presencia. Glorifícate en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Necesitamos paz, necesitamos bondad, necesitamos amor, necesitamos paciencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Gobierna nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a confiar en tu protección, a confiar en tu misericordia y a estar confiados, Señor, en paz y en tranquilidad. Te lo pido todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, hay algunos avisos también que necesitamos informar. Los días martes y jueves tenemos oración en los hogares y para quien quiera adherirse a esta oración, los martes a las 6:30 y los jueves a las 8 de la noche. Nosotros estamos orando para que el Señor nos dirija en este ministerio, ¿ya? Y también para pedirle que el Señor nos llene de paz, porque ahora tenemos otro motivo por el cual orar. Este miércoles 18 tenemos el taller de las mujeres de la Biblia. Los horarios también han cambiado, así que los voy a recordar. A las 8 de la noche en Illinois y Perú, a las 9 de la noche en Bolivia y a las 10 de la noche en Argentina y Chile. Aprovecho de invitar a todas ustedes, mis hermanas, la que quiera integrar este grupito en el taller de las mujeres de la Biblia. Hemos recibido maravillosas enseñanzas. Así que le invitamos cariñosamente que usted pueda integrarse en este grupo. Los links siempre los estamos publicando en las redes sociales. Y el viernes 20 hay un taller de lectura. Ya estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Así que también los horarios son diferentes. A las 7 de la tarde en Illinois y Perú, a las 8 de la noche en Bolivia y a las 9 de la noche en Argentina y Chile. El Señor les bendiga. Entonces vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo cariñoso, te damos tantas gracias por esta maravillosa enseñanza de tu palabra, por esta palabra tan bendita que hemos podido escuchar, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Y vemos siempre, Señor, tu mano protectora sobre nuestras vidas. Y te suplicamos en este momento que tú nos guardes, que tú nos protejas, Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a cobijarnos en tu sombra y a estar en paz y en tranquilidad. Dirígenos, Señor, para que podamos siempre estar inclinados, Señor, con nuestro rostro en tierra ante tus plantas, para que tú nos llenes de paz y de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos mis hermanos.